Bienvenidos al Malpensante. No es el único lugar donde pensamos mal de todo lo que vemos, pero sí es tu espacio donde tendrás una opinión diferente y, si acaso, inesperada. Pues vienen las fiestas patrias, estamos en la segunda mitad del año. Su servidor, acabo de tomarme ayer y antier pues mi dosis de Firac, mi Riopan, mi Omeprazol recetados por el doctor, porque ya está haciendo una suerte de frecuencia cada 6 meses que me da un episodio de gastritis. Y leyendo consejos alternativos para aliviar esos males que tengo, pues simplemente no lo consigo. Yo soy ya de las personas que digo, tengo que acudir con el doctor y pues ya renuncio a otro tipo de terapias, aunque no niego que pueda complementarlas. Tenemos una epidemia de sarampión en todo el planeta. En México quizás tenemos algunas decenas de casos, quizás llegarán a la centena, pero Europa cerró con casi 15,000 casos de sarampión apenas hace año y medio, y es muy conocido como un estudio de la revista The Lancet vinculaba a una vacuna que conocemos que se llama la triple viral con el autismo, y ahí empieza con el movimiento antivacunas a cobrar una fuerza pues inusitada, y que se ha propagado sobre todo en la Unión Americana, pero ahora tenemos creyentes de ese naturismo, vamos a llamarle así, de ese movimiento que renuncia a la medicina alópata, con las razones que tenga a favor y en contra, pero a mí me llama mucho la atención que ese estudio del médico británico Andrew Wakefield, pues él vinculaba a la vacuna triple con el autismo. Esa vacuna triple es eficaz contra el sarampión, la parotiditis y la rubiola. Cuando se le empieza a cuestionar por otros científicos ese estudio, pues se comprobó que existía fraude, y precisamente dado que existía ese fraude, la misma revista quitó el artículo 6 años después, pero pues el daño ya estaba hecho, una mentira que se contó muchas veces se convirtió en verdad, y muchas ideas ahora apoyan ese movimiento antivacunas. Las vacunas son una de las grandes aportaciones de la historia de la medicina a la humanidad, y ahora pues nos parece paradójico como en muchos países como Venezuela lloran, suplican por tener vacunas, y en otros países, aunque sean gratuitas o muy baratas, se niegan. Hay que decirlo, México es un caso de éxito. El sistema de vacunación mexicana es uno de los mejores del planeta. Recuerdo mis años infantiles cuando me llevaron a vacunar al centro de salud, y recuerdo que al ver la jeringa, porque pues, era la época en que todavía te vacunaban con una inyección en la nacha o incluso en el brazo, simplemente recuerdo que salí corriendo del centro de salud y terminé resguardándome atrás de un carrito de paletas. No sirvió de nada, y el miedo a las inyecciones y a las jeringas me duró hasta sexto de primaria. Pero en México también tenemos otra ventaja, porque el hecho de que aquí, para que tú pudieras inscribir a tu hijo a la primaria o al kinder, era obligatorio presentar la cartilla de vacunación, pues aseguraba que no hubiera contagio y que la gente llevara a los niños a vacunar. O los famosos programas como el Oportunidades, que pues para que recibieran una lanita del gobierno, pues a la gente, sobre todo de las clases populares, les pedían como requisito pues su visita al centro de salud y estar al corriente en todo ese tipo de cosas. Bueno, pues hay quien ya por una opción personal lo ha negado y dice que las vacunas no tienen ningún efecto positivo, pero eso solamente es una parte, ese naturismo o naturalismo, como lo quieran mencionar, tiene 4 tipos de motivos. Me gustaría comentarlos con ustedes, ¿no? Por ejemplo, grupos cristianos fundamentalistas, cristianos, incluso católicos también, que por motivos religiosos o hasta filosóficos religiosos, suponen que el tener vacunas o esa ayuda, digamos, sintética o artificial a la salud,
Es como una ruptura del equilibrio natural, ¿no? Es algo externo e innecesario. Pero también argumentan que realmente si se ha disminuido la incidencia de esta enfermedad no ha sido por las vacunas, sino que ha sido realmente porque el avance social y el contacto con los gérmenes salvajes para inmunizarse ha logrado ya un nivel de eficacia. El artículo de Wakefield más bien decía que había consecuencias, efectos colaterales de las vacunas que eran peores que el hecho de que la vacuna te pudiera inmunizar o evitar la ocurrencia de dicha enfermedad. Yo creo que este es el argumento más fuerte que ellos han manejado. No he conocido muchos, pero los pocos que he conocido me llama la atención estos naturalistas. Todos están vacunados porque sus papás los llevaron a vacunar, pero ellos no vacunan a sus hijos. Y entonces, bueno, quizás veamos la primera generación que muere antes que sus papás, porque el tenor ha sido el contrario en los últimos 200 años. Más bien la revolución médica nos ha traído un problema de sobreexplotación del planeta y pues de crecimiento. Éramos muy felices cuando éramos 1,000 millones, ahora somos más de 7,000 millones. Pero ¿qué es esto de la medicina alternativa? ¿Y qué es esto como tema principal de este podcast? Yo lo quise titular Medicina Alternativa, Salud Alternativa. De tal medicina, tal salud. Y entonces aquí podemos, meter en la misma canasta cosas como la quiropráctica, famosa por Alan Harper, el Reiki, famoso también porque alguna diputada del trienio pasado lo quiso meter en alguna lista especial para que se dieran terapias de Reiki para algunos funcionarios públicos, las flores de Bach, la reflexología, la acupuntura, muy conocida incluso para acompañar a las dietas para bajar de peso. Digo, si te van a meter una aguja para hacerte un hoyo, pues mejor que te lo hagan en la barriga, ¿no? Así sí uno va a bajar de peso, pero en fin, es muy común que vayamos con algún médico con influencia china, digámoslo así, y te cuesta 50 pesos la consulta y de tal consulta, tales los resultados. Está llena las filas, pero después de 6 meses la mayor parte de las personas siguen estando gordas. La kinesiología, la aromaterapia y bueno, pues ya esas medicinas un tanto como exóticas, ayurvédicas y tibetanas, cuánticas, antroposóficas y bueno, podríamos seguirle, ¿no? Pues todo eso que se sale como de la medicina científica sintetizada en laboratorios, extraída quizás de las plantas o de los animales y finalmente también procesada de una forma independiente, no con ese origen natural, que es lo que a muchos les causa como escepticismo o una especie de odio de origen, ¿no? Ontológico. Miren, por ejemplo, en el caso de la acupuntura, la describen como lo voy a mencionar. Antiguo método médico basado en la noción de que la salud y el bienestar se relacionan con un flujo de energía vital. A través de los meridianos del cuerpo humano se insertan agujas muy finas en el cuerpo en puntos críticos para eliminar obstrucciones y facilitar un flujo equilibrado de la energía vital. Y bueno, digo, hay acupuntura para los perros ancianitos y es cara, sesiones de 400 a 500 pesos. Yo no sé si la acupuntura tiene alguna relación con el masoquismo, que más bien hay placer porque a una persona le gusta que le encajen agujas que casi no duelen, pero se siente valiente o se siente que está haciendo algún tratamiento y que está haciendo como un sacrificio, ¿no? Pero aquí leyendo las aportaciones de un par de científicos, Singh y Armst, pues concluyen que esta ciencia esgrimida que apoya la acupuntura no tiene evidencias reales y no hay verosimilitud. Y solo en casos de dolor o náusea hay indicios de eficacia, pero la evidencia es inconsistente. La ciencia dice hasta ahí. Yo sé que quizás alguien que escuche este podcast va a poder decirme, no, yo conozco, o a mí me pasó, yo me curé. Pero la cosa es, ¿realmente esa fue la causa de tu curación? ¿O tú atribuyes a eso tu curación? Es muy diferente. La mente humana también juega con nosotros. Y de hecho, los mismos estudios científicos nos dicen que el placebo a veces tiene un 25% de eficacia, porque el placebo es capaz de alinear, digamos, todas las
las energías, la mente, las emociones humanas en aras de buscar una curación, y eso también pues digamos que convence al cuerpo. Por eso muchos médicos, aunque saben o confirman que la medicina alternativa no es eficaz, tampoco la combaten como tal. Simplemente te dicen, bueno, pues es el equivalente a sistematizar un efecto placebo. O incluso conozco bastantes médicos que pues le dan a las dos, porque las dos son un gran mercado. Es cierto que la industria de la medicina alópata mueve miles de millones de dólares y que muchas veces se receta innecesariamente un montón de pastillas o de tratamientos, pero también la medicina alternativa ahora es una industria creciente. Simplemente para comentarles que pues el caso de Estados Unidos, el 50% de los norteamericanos compra y utiliza algún tipo de medicina alternativa. O sea, aquellos métodos que no se consideran ortodoxos. Y entre los más usados por ellos, literal, es la herbolaria, la homeopatía y la acupuntura. Estamos hablando de más de 45 mil millones de dólares al año. Entonces, pues entiendo que unos combatan a los otros porque pues están peleando un mercado muy valioso que es el de la salud. Simplemente, pues también hay argumentos incontrovertibles. Ahora que hemos difundido mucho más, gracias a la revolución médica, todo ese tipo de medicina científica y alópata, pues estamos viendo más que antes. Y cuando lo que privaba eran esas medicinas alternativas, porque bueno, pues la sabiduría oriental, el naturismo y todo eso, pues el mundo no pasaba de un promedio de vida y ahí estaba topado. Véanlo eso como una pequeña evidencia racional. Y entonces, pues es muy interesante ver como el caso de la homeopatía, que incluso el gobierno de Australia ha dicho tenemos 35 años de estudios y no sirve, punto. Y aquí me viene el caso de 3 o 4 conocidos que me afirman que a ellos la homeopatía les ayudó a curar. ¿Qué es la homeopatía? Un sistema para tratar enfermedades basado en la premisa de que lo semejante cura lo semejante y de que trata los síntomas administrando dosis mínimas o incluso inexistentes de una sustancia que pues en una cantidad mucho mayor te va a producir algún síntoma o te va a producir la enfermedad. Pues se le ocurrió a un médico, a Samuel Hahnemann, porque consumió quinina en el desayuno y creyó experimentar los síntomas de la malaria, y de ahí pues empezó toda su disertación mental que concluyó en la práctica homeopática. Y ahí, como les he comentado, pues la homeopatía ha sido sometida incluso por gobiernos como el de Australia a rigurosos ensayos clínicos que no han encontrado efectos positivos. Y volvemos a la premisa del efecto placebo. Quien se ha curado creyendo que se ha curado por la homeopatía, pues a lo mejor se curó porque creyendo en la homeopatía se provocó ese efecto. Ay, la quiropráctica. Qué cosa más delicada. La manipulación de la columna vertebral es médicamente beneficiosa, según los quiroprácticos, porque puede influir en el resto del cuerpo a través del sistema nervioso. Nadie ha dicho que los masajes sean malos. Incluso a nivel científico parece que hay alguna eficacia en relación con el dolor de espalda. Y punto. Y a veces el gran problema es que los quiroprácticos tratan por exceso a enfermos sanos o con problemas menores. Bueno, pues si le sacan el dinero. Entonces, pues tenemos salud alternativa porque tenemos medicina alternativa. Y entonces estamos en esa misma circunstancia de que pues hay como una especie de combate, ¿no? Y los gobiernos, ¿qué van a hacer? ¿A cuál apoyan? ¿A cuál rechazan? Tenemos gobiernos que quizás pues son muy tolerantes o quizás les resulta más barato porque pues, establecer el método científico y tener ese rigor para llegar a conclusiones en ciertas experimentaciones o en ciertas patentes pues se puede llevar 8 o 10 años. Y las medicinas alternativas pues pueden ser mucho más baratas si se proporcionan a los consumidores. Ojo, esto es muy diferente a otro tipo de cosas como quizás las parteras en comparación con los cirujanos. Es otro tema, es otro tema. Y en el caso de la homeopatía pues se ve que el boca a boca siempre es como el